Muy buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan al programa Política al Día, hoy como todos los jueves, llegando a ustedes desde Lima, Perú, pero por estas redes llegamos a diferentes lugares, no solo de nuestra patria, sino también en el ámbito internacional. Agradeciendo desde luego a nuestra colega periodista Madeley Zafra, quien por razones de salud aún no puede acompañarnos, pero está obviamente siguiendo la programación y haciendo todas las coordinaciones, programa que desde luego produce y difunde Pymes Perú RTV con el soporte de Compyme Internacional. Bien, ahora vamos a iniciar, no sin antes comentar algunas notas que me parecen importantes, comentar sobre las noticias en el ámbito internacional en el tema de la política. Y aquí hay una nota que me parece publicada en el diario El País. Dice, Estados Unidos da la espalda a Keiko Fujimori y califica las elecciones de Perú de justas y modélicas. La administración de Joe Biden toma distancia de las denuncias de fraude presentadas por la candidata de la derecha y pide esperar los resultados de acuerdo a la ley peruana. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó también estas elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, y respaldó que las autoridades se tomen el tiempo necesario para publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana. En otro diario, en el Telam de Argentina, dice funcionario de Biden, afirmó que Estados Unidos se prepara para trabajar con Castillo. Washington mantiene su confianza en el proceso electoral de Perú, que para la Casa Blanca es una garantía el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, que coincidió con el Tribunal Electoral en ese país de que no hubo fraude. Comunicado el otro diario, que ya es, digamos, peruano, el diario Gestión, dice, comunicado de Estados Unidos es inusual y un sutil llamado de atención, afirman internacionalistas. Miguel Ángel Rodríguez Macay y Javier González Olaichea sostienen que el pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre segunda vuelta electoral evidencia su preocupación por la legitimidad del próximo mandatario y la cultura política. Una lectura que a mí parece, desde mi punto de vista, los peruanos seguimos manteniendo un tanto de miopía, un tanto de estrechez en observar el panorama. Si el Departamento de Estado y los observadores de la OEA coinciden y en el ámbito internacional le están diciendo que hay que respetar las instancias establecidas por las leyes peruanas, no obstante, de señalar que observan que no ha habido fraude, que ha habido una elección justa, transparente, ¿a qué se quiere apelar? Lo llamado derecha e izquierda está yendo cada vez a una situación más complicada. Muestra de ello es la presencia de hoy, bueno, la presencia no de hoy, sino el viaje que hicieran Dano Guerra, Jorge Montoya, el almirante Jorge Montoya. Aquí me ha llamado la atención, porque yo un respeto al señor almirante, quien fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hoy congresista obviamente electo. La señora Nidia Vilchis, que en realidad el APRA pues se quedó fuera no pasó la valla, en realidad tienen que trabajar para levantar sus firmas, pero fueron a la OEA a buscar la reunión con las autoridades máximas y pedir que los atiendan y que se dé obviamente mención que ha habido fraude y que se haga una auditoría electoral. Y esto le ha significado realmente un viaje sin resultados positivos. Nos han pasado unos videos donde una politóloga, investigadora, les hizo pasar el peor momento de su vida, donde no pudieron hacer su conferencia de prensa y tuvieron que salirse uno por uno de la mesa donde iban a explicar a los periodistas, que en realidad habían 3 o 4 personas en una sala que les prestaron para explicar, y lo que se dejó de decir es que el secretario general de la OEA recibe solo a presidentes de la República.
en realidad han ido por un propósito y creo que regresan mal parados y nos dejan mal a los peruanos porque nos hacen ver que no somos tan capaces de poder manejar con responsabilidad y con altura nuestros problemas en nuestro país. Entonces, creo que eso nos lleva a reflexionar y a pensar qué es lo que debemos de hacer como ciudadanos, cómo debemos de comportarnos, porque estamos ante los ojos del mundo y desde luego necesitamos pensar en lo que va a ser, por ejemplo, el tema de las inversiones. Hay gente que por esta situación de no saber si vamos o no vamos, se va a proclamar o no se va a proclamar en el tiempo previsto a quien salga ganador. En este caso es, según los indicadores, que no hay fraude, entonces sería pues el profesor Pedro Castillo. Pero bueno, seguimos allí. Y para cerrar nuestra preocupación, porque esto de derecha y izquierda, a mí me llevaba a mirar hoy día un cuadrito de la China. China se dice que es un país obviamente comunista, ¿cierto? Y bueno, no se dice, sino practican, tienen el reglamento y el partido que arrastra toda una historia y toda una doctrina. Pero hay algo que a mí me llama la atención. China es el país que en plena pandemia ha crecido, ¿cuánto? El 2,3%. En plena pandemia ha crecido, no ha decrecido como nosotros, ¿no? Estamos sobre el 11% por debajo, ¿no? China ha avanzado el 2,8% en producción industrial y en materia de adquisición de activos fijos ha crecido un 2,9%. Y en materia de empleo se mantiene al igual que en el 2019. O sea, no pasó más cosas al margen de la pandemia. ¿Por qué? Nos quedamos ahí con la interrogante. Miremos el cuadro de inversiones, ¿ya? China recibió inversiones extranjeras, incluso de Estados Unidos, de Europa, en el año 2010 por 6 trillones de dólares. Al año 2020, 14 trillones de dólares. ¿Por qué? ¿Dónde está el tema de la derecha, la izquierda? ¿En qué descansa el problema? ¿Dónde está el problema? Según las cifras de las Naciones Unidas, no es una cifra que se nos ocurre hablar. Son cifras que está publicado, incluso ahí está el enlace del diario El Economista, que es el que lo recoge y lo publica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a seguirnos en el tema de la izquierda y la derecha? ¿O nos centramos a trabajar por el país, por encauzar una agenda interna, por darle nivel de competitividad, producción con valor agregado, reglas de juego claras, donde los grandes no pisoteen a los pequeños, donde las minas hagan un trabajo con responsabilidad social y ambiental y no contaminen los ríos, el agua, que no sigan deforestando de manera ilegal en nuestros bosques? Trabajamos por desarrollar parques industriales que hoy no los tenemos, ninguno, por instalar parques científicos y tecnológicos que hoy no tenemos ninguno en el Perú, por desarrollar ciertamente capacidades competitivas desde la academia, fortalecemos la institucionalidad, apostamos por la desburocratización del Estado, porque tenemos un Estado grande, costoso, con muy poca inversión, con aislamiento de nuestros pueblos, falta de puentes, caminos, carreteras, comunicaciones, postas médicas, colegios. ¿Apostamos por ello? Vamos, cambiemos de actitud. Miremos al Perú con mayor responsabilidad. No nos quedemos en el miedo, sino seamos actores de la construcción de una hoja de ruta, según lo comento en mi artículo recogido por la revista Justo Medio, a quien agradezco, donde señalo que el profesor Pedro Castillo en sus últimas declaraciones hace notar un cambio, un viraje de la forma como se inició la campaña. Ya no están en campaña. Y a este es el momento donde se tiene que definir para que se gobierne. Falta pocos días para que se defina desde el Palacio de Gobierno, desde el Congreso de la República, los destinos de nuestra patria. En fin, lo dejo allí, desde mi punto de vista, caminando por los rincones de nuestra patria, por nuestras regiones, entiendo, comprendo y creo que es hora de apostar por el país, dejando izquierda, derecha, para encontrar puntos de coincidencia. Quiero en esta noche
dar una buena noticia, y es la incorporación de la periodista, la comunicadora social, Soledad Ruiz, quien nos va a acompañar justamente en esta carrera del programa Política al Día. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida aquí a Pymes Perú RTV. Vamos por el año número 11, haciendo comunicaciones diferentes, comunicaciones de propuestas. Muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias, señor Rómulo, por la bienvenida, por sus palabras. Es un honor para mí ser parte de este equipo y siempre aprender cada día más como parte de este mundo de las comunicaciones, más aún en un momento tan importante para el país. Y bueno, complementar un poquito a lo que usted ya ha comentado con el tema de la preocupación que existe en la ciudadanía. Aquí también en la provincia de Jaén se vive un malestar, una situación muy complicada por la inestabilidad que se presenta a nivel político, a nivel económico y a nivel social más aún todavía, ¿no? Entonces, y también el tema que vigente sobre una posible tercera ola de COVID-19 aquí en Jaén, ¿no? Es una de las preocupaciones que presenta la ciudadanía. Bueno, esperemos que podamos también encontrar soluciones por parte de los políticos, quienes tienen las propuestas, las capacidades, más aún, para ayudarnos como ciudadanía a superar esta situación. Superar la crisis de la salud, la crisis económica y esta crisis política. En realidad estamos enfrentando crisis. Pues, desde luego, vamos a ir conversando sobre ello, justamente, Soledad. Debo señalar que ella, más de 8 años en Radio Marañón, una de las emisoras más sintonizadas, ya tiene varios años en Radio Marañón. Yo tenía 8 o 9 años y ya la escuchaba Radio Marañón desde Jaén, una de las emisoras de mucha sintonía, en todo caso, sobre todo en el nororiente peruano. Bueno, vamos entonces a conversar justamente quien puede dar las mejores luces, con una lectura mucho más sensata y seguramente con la misma experiencia. Tenemos en sala en esta noche al doctor César Vignolo. Él es presidente de la Fundación Ética Periodística, un periodista y analista político de larga trayectoria, para ayudarnos a justamente a ver cómo él vea, cómo los medios abordaron la campaña electoral y si estos fueron imparciales o no. ¿Quién mejor para preguntarle justamente a nuestro invitado, al doctor César Vignolo, a quien le damos la bienvenida esta noche? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes y mi agradecimiento. Muchas gracias a usted por darnos su tiempo. Justamente la pregunta va en su análisis, en su punto de vista, doctor. Esta campaña electoral, algo de particular ha tenido. La campaña ha sido una campaña singular, primero por el caso de la pandemia del coronavirus y después por la actitud intransigente del Jurado Nacional de Elecciones, que debió fiscalizar las hojas de vida de todos los candidatos. Ni usted, ni yo, ni la gente que nos está escuchando puede aceptar, permitir o consentir que 4 exterroristas estén en el Congreso de la República, por un lado. Por otro lado, que el señor Castillo haya falseado información en su hoja de vida y la Oficina de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones no se haya dado cuenta de esto. Por otro lado, la manipulación de las empresas encuestadoras que estaban jugando con el señor Forsyth, con el señor Lescano, con Hernando de Soto y con Rafael López Aliaga. Y el señor Castillo no aparecía en las encuestas hasta de la noche del día viernes, donde recién repuntan las encuestas. Eso, por un lado, que es extraño. Y por otro lado, la vergonzosa, y disculpen la expresión, miserable comportamiento de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social tienen una línea política, ya sea de derecha, o ya sea de izquierda, o ya sea de centro izquierda. Pero acá pareciera que esta gente no se ha dado el trabajo de leer los planes de gobierno. Usted y yo hemos vivido lo que fue la época del general Velasco, con la confiscación de los medios de comunicación social,
a través del Sistema Nacional de Comunicación Social, que era el Sin Acoso, y lo que era Telecentro. Para que la gente nos entienda, lo que se veía en televisión en blanco y negro, lo que se escuchaba en la antigua radio, que era Radio Reloj, Radio Unión y Radio Programa del Perú, era lo mismo que estábamos leyendo en ese entonces en correo, en la prensa, en el comercio, y era toda una manipulación de la opinión pública. Nadie pretende volver a eso. En 1980 se restituyó la democracia en el Perú después de que se convocó a elecciones generales. Desde 1980, lo primero que hizo el arquitecto Belaúnde fue devolver a sus legítimos dueños los medios de comunicación social. Desgraciadamente, en el gobierno del señor Fujimori se vendieron las líneas editoriales a los medios de comunicación social y tenemos el caso concreto de todos los canales de televisión con la famosa ley de interpretación auténtica y todo el tiempo en que se quedó Fujimori en el gobierno. Ahora el señor Vizcarra, o en la época que estuvo el señor Vizcarra, fue un poco más refinado. En vez de comprar la línea editorial, les daba publicidad. Y todos recordaremos los programas de mediodía del señor Vizcarra engañándonos con las vacunas, igual que la ministra Pilar Macetti. Eso es inaceptable. Ese es delito de genocidio, porque usted, yo y la gente que nos está escuchando creyeron, confiaron, se imaginaron, se esperanzaron en que las vacunas llegarían. ¿Y qué cosa había pasado? Se vacunó Vizcarra, se vacunó Macetti y nos engañaron a todos nosotros. Posteriormente a eso fue vacado el señor Vizcarra, asumió el señor Merino, le buscaron 2 muertos y a las 48 horas tuvo que renunciar el señor Merino en las mismas condiciones en que ha sido electo el señor Sagasti. De ahí para adelante, mire todo lo que ha pasado. Fíjese cómo han partido al país. Nunca en los 40 años que tengo yo de ejercicio profesional me duele tanto en el alma como ciudadano, como periodista, como padre de familia y como abuelo, que se haya partido en 2, entre los buenos y entre los malos, entre la izquierda y entre la derecha, como usted hacía mención. Al final de cuentas, todos somos peruanos. Podemos tener diferente ideología política. Yo lo respeto, usted me respeta, pero eso no significa que usted me odie o que yo lo odie. Llegar al extremo este comienzo de semana utilizando a un señor que murió de cirrosis, diciendo que fue agredido por la gente de Fujimori, que terminó en un hospital, que le clavaron clavos en la cabeza, utilizar el féretro, llevarlo por el frontis del Jurado Nacional de Elecciones, se lo digo como católico apostólico romano, es una vergüenza que la familia de esa persona se haya prestado a esta jugarreta política, porque un muerto no es un botín político, hay que aprender a respetar la muerte. Yo puedo tener diferencias ideológicas con el señor Castillo, pero eso no significa utilizar a un muerto como botín político y que se presta eso. El señor Castillo, que vaya a la casa del familiar a expresar el pésame y diciendo que eso no va a quedar impune y que es un héroe de la democracia, cuando el señor desgraciadamente murió por cirrosis. Discúlpeme, bueno, mi amigo, hay una política nauseabunda. Nunca hemos vivido eso. Comparemos con Alfonso Barrantes Lingán, hombre de izquierda, señor, caballero, decente, ilustre. Se podía debatir con don Alfonso Barrantes Lingán, se podía debatir con Henry Pease, gente de izquierda, pero no en estas condiciones, no en este extremo, que el abogado de Perú Libre diga que si Castillo no es presidente va a haber un baño de sangre. ¿Dónde estamos, señor? Yo creo, doctor César, que estoy obviamente de acuerdo con la preocupación y con las precisiones hechas de que esta no es la forma de dar estabilidad, una señal, digamos, de concertación, una señal de poder
hacer un país pronto recuperarlo de estas crisis. Esto más bien lleva a agudizar, pero también, digamos, el otro error de la derecha, desde mi punto de vista, doctor César, es, por ejemplo, ir hasta Washington, una delegación, y al final terminar en una situación un tanto vergonzosa, según se ha publicado algunos videos, se ha difundido algunos videos. Acá hay una situación muy sencilla. El general Montoya tiene una trayectoria profesional, pero de política poco conoce el almirante Montoya. Uno. Dos, que haya asistido con Nilda Vilches, ex candidata del APRA, a Washington para pretender reunirse con esta gente sin tener una agenda, sin sacar una cita, y que la señora Vilches, vía radioprograma, diga que el partido aprista va a ser oposición. ¿Oposición de qué? Si el partido aprista no ha ganado una curul. Entonces, sería bueno que esta señora se hubiese quedado callada en vez de abrir la boca de la manera que la abrió, porque es una falta de respeto a la capacidad intelectual de algunos o la comprensión lectora de algunos. Segundo, no había necesidad que el almirante Montoya, el señor Córdoba, Nano, Guerra García y Vilches vaya allá, porque vamos a regresar más atrás. Uno como personero legal, uno como estratega en comunicaciones, uno como asesor de imagen, comunicaciones de una campaña electoral. ¿Qué cosa es lo primero que hace? Pongo en una mesa cuáles son los candidatos con los cuales yo voy a competir. Los pros y los contras, sus hojas de vida, sus antecedentes, si tiene denuncias policiales, penales, X, Y, Z. Si encuentro algo, eso se lo entrego al personero legal. Y el personero legal inicia las acciones para separar a esa gente que no está en buena lid compitiendo. Eso no hizo ningún personero, se quedaron callados. No es justo que ahora, que ya acabó la segunda vuelta, digan, Dina Boluarte trabajó, cobró, y esto está penado. Lógico que está penado, pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué esperaste la primera vuelta? ¿Por qué esperaste la segunda vuelta? ¿Por qué está ya casi la proclamación a portas y dices que la señora no podía competir? Por supuesto que no podía competir. ¿Que cometió delito? Por supuesto que cometió delito. Pero ¿por qué recién hablas ahora? Ajá. En el caso concreto mío, en la primera vuelta comencé yo a indagar al señor Castillo, bajo información, que el señor Castillo tenía un RUC con una empresa constructora. El señor Castillo entra a la página del Jurado Nacional de Elecciones en voto informado y no aparecía esa empresa. Comienzo a cruzar información, voy a la SUNAR, saco la ficha y el señor era miembro del directorio de una constructora. Yo, sin ser personero ni buscar ningún afán político, puse ese material a disposición de Hernando de Soto y del señor Rafael López Aliaga. Mira, toma, te doy esto. Como no hicieron nada, tuve que yo utilizar ese material y yo a título personal ir al Ministerio Público, denunciarlo a este señor y ganarme un problema mayúsculo porque he sido amenazado de muerte. Tengo que tener seguridad en la puerta de mi casa. He tenido que pedir garantías. La pregunta es sencilla. ¿Por qué lo que yo he hecho no lo pudieron hacer ellos? Que es su responsabilidad. Porque si el señor o los personeros legales, ya sea de Hernando de Soto, de López Aliaga o de cualquier otro candidato, hubiese hecho eso, el señor Castillo no hubiese podido postular. Pero esa es la triste realidad. Sí, doctor César, y realmente preocupa esta situación porque se evidencia intereses, ¿no? Y esto nos confunde a nosotros como ciudadanía. Evidentemente no teníamos claro algunos el panorama político, pero ahora más aún con esta situación nos desestabilizan totalmente, ¿no? Entonces, usted como ya periodista con tanta experiencia, ¿qué es lo que nos dice a nosotros como ciudadanía? ¿Qué mensaje nos puede dar? La figura concreta, ya la ficha están echadas. Ya qué cosa se puede hacer.
aunque se presenten acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, estamos viendo a que todos se van al tacho. ¿Por qué? Es un jurado nacional manipulado, es una OMPE manipulada, es una RENIEC manipulada. Jamás en nuestra vida, y en el caso tuyo que eres más joven, puedes preguntarle a tus padres o a tus abuelos, cómo los muertos van a resucitar para ir a votar y después van a regresar a ser muertos y desaparecer los DNI. Eso es inconcebible. Y cómo el Ministerio Público no ha actuado de oficio ante los delitos cometidos. Entonces, aquí hay una orquestación del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la RENIEC, del Ministerio Público y hasta del propio gobierno, porque lo que pretenden, así en blanco y negro, es instalar un gobierno comunista. Basta leer el plan de gobierno del señor Castillo y después del 28 de julio, ni tú, ni yo, ni el amigo que nos está entrevistando, vamos a poder gozar de la libertad irrestricta de la cual estamos gozando hoy en día. Se habla muy claramente que va a haber un ente censor del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación para que ellos nos digan qué cosa vas a leer, qué cosa vas a ver y qué cosa vas a escuchar. Y es una pena que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que los canales de televisión, que el Colegio de Periodistas, que la Asociación de Periodistas, que la Federación de Periodistas, todos se hayan quedado callados. Eso no es libertad, no es democracia. No se regresó desde 1980 a vivir en democracia. De eso no se trata. Nos ampara el derecho internacional, nos ampara los derechos humanos, la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. ¿Cómo se pueden violar derechos de la persona? Y están escritos en el plan de gobierno. Y cómo algunos medios de comunicación han manipulado a la opinión pública para incidir en el voto y que salga el señor Castillo. Yo viví la época terrorista. Yo era asesor de prensa de la presidencia de la Cámara de Senadores. Yo sé y he visto los perros muertos colgados en la avenida Bancay, cuando mataron al ministro de Trabajo, Oreste Rodríguez, cuando tenía que salir con chaleco antibalas y no sabía si podía regresar a mi casa o no. ¿Cómo puede ser posible que 4 terroristas estén sentados en ese Congreso de la República al lado del almirante Montoya, al lado del almirante Cueto, al lado del general William y del general Quiabra, que lucharon por la pacificación nacional? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Y quién es el responsable político? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque la Oficina de Fiscalización no fiscalizó nada. Se quedó ciega, sorda y muda. Y mira el panorama en que estamos. Sí, pues yo creo, doctor César, que en realidad parte de la responsabilidad es de las instituciones señaladas, pero también parte de la responsabilidad es de los ciudadanos en general, incluyendo el quien habla, porque hemos dejado que se vaya perdiendo la institucionalidad en nuestro país y hemos dado lugar en la historia a tener 18 candidatos en carrera a la presidencia en un país de 32, 33 millones de habitantes. O sea, hemos dado lugar que el lavado del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, se camufle en algunas candidaturas. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad que hay que asumirlo como ciudadanía, como instituciones, incluso como academia también, ¿no? ¿No le parece, doctor? En el año 80, cuando postuló el arquitecto Veladón de la presidencia de la República, no hubo esa cantidad de candidatos. En el año 85, donde salió electo Alan García y había pasado la segunda vuelta con Barrantes, ante el atentado que hubo contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, don Alfonso dio un paso al costado y salió electo Alan García. Posteriormente, en el año 90, con el ingeniero Fujimori. Después del gobierno de Fujimori, parece que de la noche a la mañana a un grupo de ciudadanos les nace el amor para postular a la presidencia de la República, pero simplemente hay que ponerse a pensar que lo utilizan más como parte
de su currículum vitae para florearse a nivel internacional, porque es una vergüenza, como bien dice usted, 18 candidatos a la presidencia de la República y más de 3.000 candidatos al Congreso de la República. Usted y yo recordaremos el Congreso de la República con Luis Bustamante Rivero, con Luis Alberto Sánchez, con Felipe Osterling Parodi, con León de Vivero, por ejemplo. Esos eran señores diputados y senadores de peso. ¿Qué cosa hemos tenido del año 92 para adelante? Fíjese la calidad del Congreso. Y segundo, que hasta el 5 de abril del 92, que me consta a mí, éramos 1.100 trabajadores en el Congreso, con los 60 senadores y los 180 diputados. Ahora son 130 y hay casi 5.000 personas en el Congreso. Y basta analizar la calidad de empleados, de funcionarios y de asesores, porque me consta, don Alfredo, un favor, sí, hijito, dime, ¿cómo se prepara un proyecto de ley? ¿Qué cosa es una moción? Discúlpame, ¿dónde trabajas tú? Estoy de asesor del congresista de Acción Popular fulano de tal. Pero es mi primer trabajo, lo apoyé en la campaña y ahora me ha puesto de asesor. Pero de mis 7.000 soles que gano, tengo que dar al congresista 3.500. ¿Eso es justo? Ese es el país que tenemos. Y eso no lo podemos aceptar, no lo podemos permitir, no lo podemos consentir. Usted hace lo humanamente posible para tratar de concientizar a la gente y que la gente abra los ojos. Pero lo que hace usted y lo que hago yo, o lo que hacía a través de Expreso, que ya he tenido que renunciar al diario Expreso, no podemos batallar contra los canales de televisión que manipulan a la opinión pública. Ahora están apoyando a Castillo, pero hace 2 meses, ¿cómo lo atacaban a Castillo? Entonces, eso no es periodismo, el periodismo no es ser mercenario. El periodismo no tiene equivalencia económica. Valiosa su intervención y su decisión. La verdad es que nos hemos enterado de su retiro del diario Expreso, pero vale su dignidad, vale su experiencia, su larga trayectoria. ¿Quién mejor para contarlo? Lo que usted acaba de señalar. Igual volumen de trabajadores y planilla versus calidad de norma, calidad de servicio a la comunidad, y ahí es donde estamos en retrocesos, definitivamente. Bueno, un mensaje final, doctor César, déjenos una reflexión a todos los peruanos al margen de las idas y vueltas en las que estamos. Tenemos que seguir para adelante. Al margen de las ideologías políticas que se pueden o no compartir, hay que respetarlas. Pero aparte de respetarlas, no pueden haber amenazas, insultos, agravios, cabes. Ya la historia juzgará a la gente del Jurado Nacional de Elecciones, a la gente del Ministerio Público, a la RENIEC y de la OMPE, pero que quede como antecedente estos 130 padres de la patria que están de salida no tuvieron la decencia, no tuvieron la hidalguía y no tuvieron el coraje, amparados en la Constitución Política del Perú, citar a los miembros del jurado, de la OMPE y de la RENIEC y visualizar en la pantalla gigante del hemiciclo del Congreso de la República la serie de anomalías en el proceso electoral. Consecuencia de eso, una acusación constitucional. Ninguno de esos 130 padres de la patria hizo lo que debió hacer todo peruano bien nacido. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Usted. Una vez más por su participación. Muy amable. Bien, vamos, Soledad. Sí, muchas gracias, doctor. Realmente necesaria esa aclaración y felicitarlo por toda esa dignidad, esa ética que maneja usted como periodista profesional, por toda esa experiencia que nos ayuda a nosotros a entender que realmente hay que conservar ese espíritu y mantener esa fortaleza para poder construir ese país que tanto anhelamos. Gracias, doctor Vignolo. A ustedes un abrazo. Feliz noche. Abrazo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente
entrevistada esta noche, la doctora Marta Alicia Romero. Continuamos con el programa de esta noche y vamos a dar pase inmediato, dando la bienvenida a la doctora Marta Alicia Romero. Ella es psicóloga por la Universidad San Martín de Porres, tiene maestría y Derecho en Educación, doctorado en Administración con mención en Recursos Humanos. Vamos a abordar el tema sobre la salud mental y sobre todo en este contexto en la que vivimos, cómo está analizando. Doctora, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Encantada de estar aquí yo. ¿Cómo está, Soledad? Buenas noches. Buenas noches, doctora Marta. Un gusto tenerla aquí en el programa. Bueno, gracias. Doctora, para nosotros es una alegría de tenerlo y desde luego de poder solicitar sus puntos de vista en una situación de crisis de salud, crisis económica, crisis política que nos está poniendo entre la espada y la pared, de un lado, de otro, pero al final son presiones que el pueblo al final se ve afectado. ¿Cómo está usted viendo? ¿Cuál es su lectura, doctora? Bueno, desde ya, muy agradecida por estar aquí. Y sí, es cierto de que estamos en crisis, ¿no? Y estas crisis están provocando ansiedad, depresión, estrés, angustia, ¿no? Esta crisis se acentúa a raíz de la pandemia, ¿no? Pero en este último tiempo, después de las elecciones, después de lo que estamos viviendo aquí en el Perú, se han acrecentado más todavía. Y los problemas de salud mental básicamente van creciendo y los soportes van siendo mínimos. No se ven acciones de salud mental, ¿no? Incluso en este momento donde se están como que peleando un poco a ver quién se hace cargo de la salud mental, si los psicólogos, los psiquiatras, los médicos o quién. Todavía están discutiendo eso y lo han puesto pues en bandeja de discusión y no terminan de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, aquí no se trata de que una de las profesiones tenga la batuta. Todos tenemos que trabajar por salud mental. Todos, absolutamente. Y los programas de prevención no están funcionando. Y esto no solamente es aquí, ¿no? Es a nivel mundial que no está... hay muchos problemas en este sentido. Claro, pero aquí tenemos de repente alguna mayor crecimiento, diría yo, lo que se observa en estos últimos días. O sea, no solamente la muerte de 16 personas en el BRAE, en una sola, digamos, en menos de 24 horas, sino acá mismo en Lima, lo que viene sucediendo. Entonces, digo,
es parte, yo creo, de la salud y parte por la salud mental, ¿no? Por Sí. ejemplo, en la política se use a un muerto, a una persona que fallece y se lo use como parte de la discusión. ¿Cómo se lee eso, doctora? Son los psicosociales, ¿no? Estos psicosociales son los que vienen justamente a ser manejados por gente que realmente no está enferma psicológicamente, sino que tiene manejo, ¿no? Que tiene dominio, que saben perfectamente lo que están haciendo, pero utilizan a las personas y, y las llenan de las emociones más negativas del ser humano, que es el odio, el rencor, la venganza. Entonces, ¿qué pasa con la mente humana? Que cuando uno ve, o sea, el ser humano tiene en el cerebro la parte más íntima del ser humano, que es el cerebro reptiliano. La persona busca que defender lo que es suyo. Por naturaleza nosotros buscamos defender lo que es suyo. O sea, lo que yo sé que es mío, lo que me corresponde, yo lo voy a defender con uñas y dientes. Si yo veo que atacan a mi hijo, lo voy a defender. Y no me va a importar contra qué o quién, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que estos mensajes están llegando a ese nivel. Están llegando al nivel de donde la persona saca lo mejor o lo peor de sí. En este caso, lo peor, ¿no? Sí, Y doctor. no es cualquier persona, son gente muy inteligente, muy preparada, las que están haciendo estos manejos. Doctora, sobre ese tema que usted ha mencionado, de sacar lo peor o lo mejor, eso también nos lleva a situaciones extremas a nivel de la violencia que se evidencia, no solo la violencia que vivimos, ¿no?, a nivel social, sino efectivamente contra nosotras como mujeres, ¿no? Hay más denuncias, hay cada vez violencia también en las escuelas a nivel virtual, ¿no?, en las clases virtuales. Entonces, ¿cuál es su apreciación? ¿Qué opciones tenemos nosotros? Porque muchas veces nos vemos vulnerados. Entonces, ¿qué mensaje podemos dar en este caso a la familia? Es que las mismas familias están ahora con esa misma, involucrados en todo esto. No solamente son los niños, ¿no? Sino las personas grandes, los adultos, se involucraron en esto. ¿Cómo? Con el miedo. Todo empieza por el miedo, ¿no? El miedo primero a enfermarse del COVID, el miedo a la muerte, el dolor, la pena que hemos sufrido cada uno de nosotros por las pérdidas continuas, ¿no? Y el ser humano, por más que trate de adaptarse al dolor, no logra adaptarse. ¿Y eso qué hace? Que busque escapes. ¿Pero cómo escapa? O sea, ya yéndose de lo que viene a ser real o normal. O sea, una buena convivencia. Es por eso que aparecen los síntomas de violencia, o sea, se acentúa la violencia tanto dentro de la familia como también hemos visto, por ejemplo, en las escuelas hay muchos problemas en la actualidad porque se pide una educación de calidad, perfecto, pero ¿qué educación de calidad podemos dar cuando no se han preparado las personas para dar una educación virtual de calidad? ¿No? Y justo hoy día estuve en una reunión que a mí me dio mucho gusto estar ahí, escuchar a la doctora Miriam Flores Coronado, cuando ella hablaba pues de la educación y decía, pero si hasta en la Constitución Política dice, ¿no?, que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por esa educación integral, ¿no? Y el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Sin embargo, no tenemos recursos para la enseñanza. Los niños no tienen cómo entrar a sus clases. Por lo tanto, ¿qué está garantizando el Estado ahí en enseñanza, no? Y una de las cosas más importantes de esta presentación fue cuando habló del artículo 14 de la Constitución Política, que dice que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de humanidades, ¿no? Sin embargo, estamos viendo en esta coyuntura que ¿qué le estamos enseñando a los chicos?
¿Qué se está presentando? ¿No? Es que, Y justo una de las partes que está en conflicto es educador. correcto. La lectura es esa. Importante. ¿Qué es lo que está, digamos, en el chip de la mente, en este caso del niño? ¿Qué es lo que percibe? Mi hijo de 6 años, él entiende, escucha, ve la televisión y luego viene, me pregunta, me dice, pero papá, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es fraude, papá? Y hay que empezar a explicarlo. Estamos formando a niños que van a ser los responsables del mañana. Y entonces, en una sociedad donde la corrupción ha crecido, se ha debilitado la institucionalidad, porque eso es lo que hay. Lo que acabamos de escuchar a nuestro entrevistado tiene toda la razón, ¿no? Hablando desde el Congreso, desde el primer poder del Estado. Claro. Hemos crecido en burocracia, pero no en eficiencia del uso del presupuesto, no en competitividad. Hemos retrocedido 11 puntos en los últimos 5 años en competitividad a nivel internacional comparado con otros países. Entonces, todo eso lleva a una situación donde la salud mental creo que es determinante para la toma de decisiones. Exacto. Es que hay que preparar a las personas en competencias, ¿no? Esas competencias a las cuales se está refiriendo, pero ¿qué cosa es competencia? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar la competencia ciudadana, ¿no? Y desde las aulas de los colegios de educación básica, hay que desarrollar esa competencia ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántas personas nosotros podemos hacer un test en este momento, una pregunta, y decirle, ¿has leído la Constitución Política? ¿La has leído? Gente ni lo conoce, ¿no? O sea, algunos artículos por ahí, sabes que tienes derecho a, pero no sabes que tienes obligaciones también a, ¿no? Entonces, te crees con derecho, 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 pero obligaciones no. O simplemente no sabes ni siquiera que tienes derechos. Por lo tanto, dejas vulnerar esos derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que está faltando. Que haya una educación, una formación ciudadana, con competencias ciudadanas, ¿no? Que haya, entre esas 3 grandes competencias está pues la convivencia y la paz, la participación democrática, ¿no? Con responsabilidad democrática, pero eso hay que formarlo, porque es parte de la salud mental, o sea, de la calidad de vida que podemos brindar, ¿no? Y también ahí está pues la valoración de las diferencias, la pluralidad, la identidad. ¿Cuánto podemos hablar de identidad? Si dentro de los hogares están apareciendo hechos cada vez más fuertes de violencia, ¿no? Se somete a las personas. ¿Cómo podemos dañar a la persona que amamos? Si no, es que no tenemos identidad, no amamos un país porque no nos sentimos parte del país. Y eso es irónico, Soledad. Te doy pase, pero hago solamente esta presión. Es irónico, doctora, y vuelvo a repetir a los que nos están acompañando en el programa, estar cumpliendo 200 años. Estamos en el año del bicentenario. Y estamos dando un mensaje al mundo que en 200 años no hemos aprendido a fortalecernos, no hemos aprendido a valorar nuestra dignidad. O sea, nos hemos dejado dividir y seguimos permitiendo que la izquierda y la derecha, y para mí ni lo uno ni lo otro, como lo he dicho en algún momento, es la solución para el país. Aquí se necesita llegar a una concertación de buenas voluntades con una visión de futuro por el país, porque ni lo uno ni lo otro es la solución en este momento. Se necesitan ambos, y no con ideología. La ideología no soluciona el problema. La realidad es pragmática. Soledad. Sí, gracias, señor Rómulo. Algo que, doctora, me gustaría que usted nos pueda explicar, porque en las escuelas muy poco se nos ha enseñado a discernir, a poder también decidir, ¿no? Porque uno como ciudadano, como ciudadana tiene esa capacidad, pero ahora
vamos hacia otros espacios, buscamos programas que no nos ayudan en televisión o espacios que no nos ayudan a mejorar como personas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde casa o donde nos encontremos para que nuestros hijos, nuestra nueva ciudadanía pueda realmente ir construyendo ese camino hacia, ¿no?, un mejor discernimiento y un conocimiento realmente, ¿no?, que les ayude a mejorar? Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente tenemos que trabajar todos en conjunto, ¿no? Por ejemplo, la gobernanza. ¿Cómo trabajamos en prevención? ¿Qué cosa es lo que pasa? Yo siempre he pensado y pienso, porque soy especialista en prevención de la violencia en familias hace ya más de 15 años, entonces todo el mundo ofrece, pero no trabajamos en prevención. ¿Y por qué no trabajamos en prevención? Porque es muy bonito hablar de prevención, pero no deja estadísticas. O sea, nadie puede decir tantos casos se resolvieron, no, porque hay prevención, ¿no? Y la prevención toma su tiempo. Por lo tanto, ¿qué hacen? Las políticas de Estado te dicen, vamos a trabajar en programas de prevención, pero no se ponen en vigencia. ¿Quiénes son los que actúan en menos cantidad? Son las ONGs, instituciones particulares, pero el Estado hace muy poco por prevención. Sí, doctora, sobre eso, doctora, perdón, señor Rómulo, comentarles un poquito el panorama de Jaén a grosso modo. Es cierto, el gobierno local prácticamente ¿no?, escapa de estas responsabilidades cuando se le invita a espacios, a instancias donde están todas las organizaciones sociales e instituciones, no participa, ¿no? Participa una primera vez y luego no vuelve a aparecer. Entonces, es fundamental que los gobiernos locales, regionales puedan realmente comprometerse con estos espacios. Perfecto. Bueno, yo creo que este tema, nosotros siempre lo decimos, que hay que empezar del interior del país, es decir, hay que empezar mirando la urgencia en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, en los centros poblados, en los distritos, pero ¿quiénes va a estar allí? El Estado es para facilitar. Y nosotros las organizaciones tenemos que también ponernos un poco a estar cada vez más digamos, más fortalecidos para gestionar, porque de caso contrario, cada quien ve lo suyo y el pueblo se va cada vez ingresando a una mayor depresión por varias razones. Doctora. Ahí, por ejemplo, lo que se ha ido viendo a nivel del mundo es que los jóvenes, por medio de las redes, se van conectando y de alguna forma se van involucrando, no directamente, sino indirectamente, con los hechos sociales, ¿no?, y políticos. Entonces, ¿qué pasa? Ya se ha visto en varias partes del mundo reacciones de estos jóvenes, ¿no?, que hacen política sin siquiera saber que están haciendo política, pero se están involucrando en hechos sociales. Y es casi lo que pasó aquí con la marcha que hubo, esa que fue multitudinaria, donde hubieron algunas muertes. Los jóvenes salieron a protestar. Ya hay esa capacidad de indignación, ¿no? Es como se despierta en un nuevo sentido. La gente ya está cansada de esto, ¿no? Porque esto, quieras o no, ocasiona dolor emocional. Y el ser humano no está preparado para sufrir dolor. Entonces, sufro, ¿qué hago? Me indigno. Ahora, lo malo a veces es que encontramos algunas personas que utilizan esa indignación para hacer cosas negativas. Utilizan la indignación de las personas para cosas negativas. Pero también vemos el otro grupo, que es un gran grupo de gente un poquito más pegada al otro, a la realidad, o de repente un poquito más de preparación, que tiene la capacidad de discernir, porque realmente no estamos preparados para discernir, pero
Hay gente que sí puede discernir y decir, no, ya estoy cansado de esto no puede ser así. Tiene que haber un cambio, definitivamente, y ese cambio tiene que partir desde los hogares, desde las instituciones gubernamentales, en todo sitio. Tenemos que hacer fuerza, pero fuerza para lograr la estabilidad, para lograr la paz. No importa quién gane realmente, lo que queremos es vivir ya y vivir bien. La corrupción ya nos llegó. Eso es cierto. Lo que queremos es claridad, rapidez y en un marco de justicia, que esa es la que está ausente, que se ha perdido la confianza. Ya no sabemos si confiar en el fiscal, en el juez, en las autoridades, en la policía. O sea, el ciudadano anda con esa duda. Yo se lo digo, camino regularmente por los pueblos, no una hora, caminando con botas en el barro, allí donde no se puede ir ni en mula, ¿no? Porque hay lugares donde voy a lomo de caballo, de mula, pero hay lugares que no puedes ir ni siquiera a lomo de caballo. O sea, tienes que caminar. Tanto en la sierra, donde estaba hace poco, en las serranías a 5.000 metros por Moquegua, en la selva, y uno encuentra a los jóvenes, a los pocos jóvenes que se quedan, porque la mayoría van a las ciudades en busca de alguna alternativa, y queda el adulto mayor, y no hay mano de obra. Hay terrenos para cultivar, no hay mano de obra, y si lo hay, está caro. ¿Por qué? Porque los jóvenes van tratando de buscar en alguna ciudad alguna posibilidad. Los pocos jóvenes que se quedan, ¿qué dicen? Nosotros no creemos en nadie. Nosotros creemos en nuestra fuerza, en nuestro trabajo, en lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno escucha eso, digamos, a la población y viene a las ciudades y gestiona, uno empieza a enviar documentos al ministerio, al Congreso, a las instituciones y luego, además de ser burocrático, terminan sin respuesta, muchas veces. Eso es lo que está cansando, digamos, a nuestra población. Bueno, doctora, es dura la tarea que tenemos, pero hay que seguir construyendo con una actitud positiva, así como la contribución suya. Déjenos un mensaje, doctora, para todos los que nos están siguiendo, porque nos siguen en las regiones, sobre todo. Nosotros somos más regionalistas digamos, en el hecho de decir del campo a la ciudad, del Perú al mundo. O sea, yo creo en la ciudadanía global. Hoy día estaba en Cancillería, en una reunión donde uno de nuestros consejeros se va a la OEA como embajador. Entonces, creemos en la ciudadanía global. Me refiero al ministro José Agustín Sasopo, a quien le mando un saludo, que nos debe estar viendo en el programa esta noche. Bien. Yo creo en él, pero me duele en el alma cuando la semana pasada estaba en el Brain, por todo un recorrido por las comunidades del Brain, y uno se dice, una cosa es lo que se publica en los medios, lo que se especula, los políticos que por ahí leen algo, cogen algo y de eso se agarran, pero otra cosa es que a mí me encantaría es que se sumerjan en la práctica a trabajar en el lugar de los hechos con la gente. Esa es una realidad que se contradice muchas veces con lo que se publica, con lo que se difunde por los medios más masivos. Doctora, déjenos un mensaje. Por favor. Bueno, lo importante es aquí comprometernos todos y cada uno de nosotros desde el espacio que ocupa, ¿no? Desde donde estoy, desde las tareas que cada uno tiene. En mi caso, por ejemplo, es la educación superior, tanto en pregrado y posgrado. Entonces, igual, voy llevando esto que yo creo en la humanidad, creo en la sinceridad, creo en los valores. Entonces, esto mismo voy despertando en las personas que tengo a mi cargo, ¿no? Pero lógicamente que recordemos lo que Paulo Freire nos dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso es muy importante. Eso es verdad. Excelente, doctora, que nos da esta visión tan necesaria, porque el tema mental, el tema de la salud mental está realmente nulo, ¿no? No lo estamos evidenciando como tal. Nos preocupamos por la política, por la economía, pero también
la salud mental es una prioridad para todos nosotros, para todos y todas, porque estamos en unas situaciones extremas que muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos ese soporte, y hay aquí en la provincia de Jaén personas que han llegado a, ¿no?, tomar esa decisión tan radical de quitarse la vida. Entonces hay que realmente tomar esa decisión, este tema de salud mental, perdón, como una prioridad, porque no lo estamos viendo así realmente. ¿Usted qué considera? Sí, eso es cierto, ¿no? Involucrarnos más en esto. Pero ya hay algunas instituciones, por ejemplo, Aprendizaje CIATA, si ustedes buscan en internet Aprendizaje CIATA, presenta una opción también que ha, ha convocado a psicólogos a nivel nacional, psicólogos de experiencia a nivel nacional, para atención gratuita, ¿no? De casos, de cualquier caso, especialmente de violencia. Entonces, se ingresa a la página, se inscribe y las personas están recibiendo por lo menos la atención primaria en psicología. Y así como estas instituciones, hace falta más compromiso. Excelente, excelente noticia. Bueno, nosotros tenemos una plataforma que se llama Emprende Mujer, y esta tarde tenía la reunión con la coordinadora de Bienestar y Acción Social. Y justamente me hablaba de esto. Me decía, ¿cómo podemos ayudar que hagan emprendimientos cuando su estado emocional, su estado anímico está realmente debilitado? Entonces, está trabajando la Defensoría de las Emprendedoras para ayudar con abogadas y con psicólogas profesionales voluntarias, por cierto, porque la plataforma no tiene un presupuesto privado, pero me pareció interesante la iniciativa, quien me saludo a Sobeida, debe estar viéndonos el programa en Tacna, la iniciativa de hacerme ver que no nos preocupemos solo por el emprendimiento, sino que nos preocupemos en el estado emocional de la persona, para que el emprendimiento tenga mayor efectividad. Un estado estable le da mayor posibilidad de crear, de desarrollar, de avanzar. Un estado emocional inestable probablemente no dé los resultados que se esperan. Muy buena reflexión. Muchas gracias, doctora, una vez más, muy amable. Bueno, Soledad, vamos justamente hablando de Emprende Mujer. Tenemos, tenemos aquí en la información. Vamos, Soledad, cuéntanos. En nuestra tierra, Cajamarca, bueno, yo soy de Cajamarca, estoy en Lima ahora, pero soy de Cajamarca. Cuéntanos, vamos por el cuarto café virtual. El cuarto café virtual, efectivamente, señor Rómulo, que es realmente una experiencia formidable. Aquí en la provincia está ayudando a muchas mujeres a fortalecer su autoestima, a entenderse a sí mismas como entes con capacidad para mejorar su entorno, su hogar, ellas mismas, ¿no?, que es fundamental. Eso también es un apoyo para las mujeres y, bueno, para todos quienes están alrededor de ella. En este cuarto café virtual vamos a contar con la participación de dos grandes personas. Está la gerente comercial Liz Mireya Mora, que realmente es una persona muy buena, porque ella apoya también los emprendimientos que conoce, les comparte su experiencia y apoya también el social, que es fundamental también, ¿no?, dentro de lo poco que se puede compartir. Y también con la señorita Elita, que también tiene mucho que enseñarnos. Todos aprendemos en ese caso, porque los emprendimientos son eso también, son un esfuerzo, representan en la sociedad ahora un poder, ¿no? Entonces hay que también aprender de eso. Y eso es lo que podemos compartir, señor. Qué interesante, bajo la coordinación de Bianca Sarixa y la conducción ciertamente de Soledad, pues aquí nuestra colega, quien es reportera, emprendedora y activista social, y la comunicadora organizacional, emprendedora y activista social, también la periodista Nadia Agurto. Agradecemos allí a Compim Internacional, a Reverdece Perú por el soporte que van dando a este cuarto café virtual de liderazgo y negocios. Pero no solo Cajamarca está haciendo, ahora ya está Tacna aquí. Tacna va en su primer café virtual de liderazgo y negocios a desarrollarse este viernes, justamente 2 de julio. En Cajamarca es el día sábado, ¿no es cierto?, de 5 a 6 de la tarde. Y en Tacna va a ser el viernes, o sea, mañana, 2 de julio del 2021, de 7 a 8 de la noche, con transmisión igual por esta misma señal. Y las invitadas, allí está Karen Infanta Soto,
ingeniera de sistemas, con doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Mayor, me imagino que es la Universidad Mayor de San Marcos. Está Carla Ábalos, directora de Beilaura Estética Integral y Spa en la ciudad de Tacna. Y está Cintia María Alfaro, bachiller e ingeniera de sistemas de la UPT, fundadora de la cevichería Cipres. Y la conducción bajo nuestra coordinadora, Fiorella Madrid, en Tacna, allí conjuntamente con Sobeida Atencio y Shauni Vargas. Deseamos el mayor de los éxitos el día de mañana en el programa de Tacna de 7 a 8 y de 9 a 10 no se desconecte. Vamos a tener aquí a Liz Chicaje Chura, el líder indígena ganadora del premio Goldman 2021 por su labor en el Parque Nacional de Yaguas, ganadora del Premio Internacional Franco-Alemán en Derechos Humanos en el 2019. Y bueno, vamos a tener también al ingeniero Alberto Marquina Pozo, especialista en gestión de proyectos, gerente de soluciones integrales de ARSEX y coordinador general de calidad ambiental del MINA. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que vamos cerrando, Soledad, el programa. Agradeciendo a Jessica, a René y a todo el equipo, porque cada día somos, bueno, ya perdí el número, si somos 18, 20 personas las que integramos ahora Pymes Perú. Gracias, señor Rómulo, por la oportunidad, por compartir realmente con tantas personas también esos conocimientos que usted va adquiriendo en sus viajes y en todo lo que usted va logrando a nivel de pymes, y de felicitarles realmente por todo el trabajo que vienen haciendo en estos tiempos de pandemia, más aún, es muy necesario. Y bueno, entonces perfecto, bendiciones, hasta mañana. Gracias. Gracias. Buenas noches.